Espero hayan pasado un excelente fin de semana. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, como es el referente a los delitos relativos a la propiedad industrial. ¿Y nuestra exposición, licenciado? Pues irá de último, ya que creo que hay unos conceptos que aún no han quedado muy claros. Verán, hace siglos, las marcas individuales usadas por alfareros y picapiedras para identificar sus trabajos conllevaban significado en sus comunidades. Los secretos de los artesanos se protegían por el simple expediente de la disciplina familiar dentro del negocio de familia, donde los trucos comerciales eran transmitidos de generación en generación. En el medievo europeo las corporaciones artesanales defendían sus métodos y técnicas con la aprobación de la comunidad. El reconocimiento del derecho de autor se observó por primera vez en forma rudimentaria poco tiempo después de que se inventara la imprenta a finales del 1400. La Declaración de la Conferencia Internacional de París de 1878, precursora del Convenio de 1883, señala que el derecho de los inventores y creadores industriales sobre su trabajo es un derecho de propiedad. El derecho civil no lo crea, solo lo regula. En materia de propiedad intelectual se comprenden dos ramas principales. La primera abarca las obras literarias, musicales, audiovisuales, artísticas y fotográficas, llamadas derechos de autor. La segunda que atañe especialmente a las invenciones, marcas de fábricas y de comercio, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen, y se conocen con el nombre de propiedad industrial. La llamada propiedad industrial trata de la protección de las invenciones, marcas de fábricas y de comercio, los dibujos o modelos industriales, y de la represión de la competencia. Una pregunta, licenciado. ¿En El Salvador se reconoce el derecho a la propiedad intelectual? Buena pregunta, señor Martínez. El Salvador reconoce el derecho a la propiedad intelectual desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1962 en su artículo 137 inciso segundo que expresaba: se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y forma determinada por la ley. Texto que se reproduce en el art. 103, inciso segundo, de la Constitución de la República vigente, desde 1983, precepto desarrollado en leyes secundarias. Ley de Propiedad Intelectual entrada en vigencia desde 1993, y la Ley de Marcas y otros signos distintivos vigente desde el año 2002. Estas leyes se complementan con otras normas contenidas en la Ley de Registro de Comercio y los subrogados penales en el título 9 de los delitos relativos al orden socioeconómico. Es importante que en este punto, señalemos algunas definiciones claves para la comprensión del tema, con los cuales ustedes me ayudarán. Señorita Ramírez, ¿qué es propiedad industrial? Todo el intelecto humano que tiene aplicación en la industria, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley de Propiedad Intelectual. Es el derecho de obtener un título de protección para una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, correspondiente a la persona natural que lo realice. Perfecto, señor Martínez. Por un punto, ¿qué es propiedad intelectual? La propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa. Son esencialmente el resultado de la actividad privada. Punto segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones. Ya veo que hoy andan acertados, pero veamos, señorita Barahona, ¿qué es invención? Una invención es en realidad una idea nueva. Esta nueva idea permite en la práctica solucionar determinados problemas en la esfera de la técnica. Si la invención es ciertamente una idea de carácter innovador, son muchas las cosas y objetos que pueden calificarse de novedosos, y que brindan igualmente gran utilidad a las personas. ¿Alguien me ayuda recordándome qué es marca? Según el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, se define como todo signo, palabra o combinación de palabras, coma o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular. Patente. Señorita Ramírez. Permiso gubernamental para el ejercicio de ciertos comercios o industrias, mediante el pago de la cuota o derecho para ellos señalado según caban ellas.
es la certificación que protege un invento o alguna otra actividad objeto de la industria. A continuación analizaremos cada uno de los tipos penales relativos a la propiedad industrial, que nuestra legislación salvadoreña contempla. Artículo 228 CPN. Violación de privilegios de invención. El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de titular de una patente o modelo de utilidad, fabricaré, importaré, poseyere, ofreciere o introdujere en el comercio objetos amparados por tales derechos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma sanción se aplicará a quien con los mismos fines utilizar un procedimiento o diseño industrial protegido por un registro sin la autorización del titular, o sin la licencia respectiva o ofreciere o introdujere en el comercio o utilizar el producto directamente obtenido por el procedimiento registrado. El inciso primero del artículo protege los derechos de propiedad industrial que conocemos bajo el nombre de patente y bajo el nombre de modelo de utilidad, mientras que el inciso segundo dan protección a los procedimientos o diseños industriales registrados, aunque en principio el bien jurídico protegido es el derecho exclusivo del titular de estos derechos de propiedad industrial. El hecho de que estemos ante un delito socioeconómico dota de trascendencia social a la infracción, por lo que también se protege la competencia en el mercado y a los que intervienen en el mismo. La dimensión económica que adquiere las creaciones del intelecto humano dentro del comercio e industria, permite observar el fuerte contenido patrimonial de los derechos de invención y de marca de industria o comercio. Conforme a estas ideas, el legislador, al ubicar la protección penal de estos derechos entre los delitos contra el patrimonio, ha determinado que ese es el bien jurídico protegido. La conducta admite diferentes modalidades. En el inciso primero, fabricar, importar, poseer, ofrecer o introducir en el comercio objetos amparados por una patente o modelo de utilidad. B. En el inciso segundo, utilizar un procedimiento o diseño industrial protegido por un registro. Ofrecer, introducir en el comercio o utilizar el producto directamente obtenido. La violación de los derechos de invención no está amparada por ninguna causa de justificación, como consecuencia de que el sujeto activo del delito obra con plena conciencia de que está violando un derecho tutelado por la ley, con dolo. Artículo 229 CPN. Violación de distintivos comerciales. El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de su titular reprodujere, imitaré, modificare o de cualquier modo utilizare marcas, nombre comercial, expresión, señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial infringiendo los derechos amparados por la propiedad industrial registrada conforme a la ley, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. En la misma sanción incurrirá quien a sabiendas poseyere para su comercialización o pusiere en el comercio productos o servicios con distintivos comerciales que conforme al inciso anterior constituyera una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos. El bien jurídico protegido es un aspecto de la propiedad industrial distinto al titulado en el artículo anterior, concretándose en este caso en la protección de los signos particulares de los signos distintivos de productos, servicios o actividades de establecimientos. Se trata también de un bien jurídico de carácter socioeconómico. Y deben darse por reproducidas las observaciones realizadas a este respecto en el comentario al artículo anterior. La comisión del delito presupone la existencia de un distintivo comercial, se llama marca todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. El nombre comercial es el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares, y su expresión o la señal de propaganda. Además de esto, con carácter residual cualquier otro distintivo comercial. En ambos incisos el registro del correspondiente derecho de propiedad industrial que asegura la exclusividad en su disfrute es presupuesto de la comisión del delito. Indirectamente el delito viene a configurarse como un tipo penal en blanco porque será necesario comprobar que se ha producido el registro conforme a las normas mercantiles. Reproducir, emitir, modificar o de cualquier modo utilizar los derechos de propiedad industrial mencionados en el inciso. Poseer para comercializar o poner en el comercio los productos o servicios señalados con distintivos comerciales constitutivos de infracción a la propiedad industrial. El que se apoderare de documentos, soporte informático u otros objetos para descubrir o revelar un secreto evaluable económicamente, perteneciente a una empresa que implique ventaja económica, será castigado con prisión de 6 meses a 2 años.
Martínez lea en su folleto la página 4. Bien jurídico protegido. Dice, es la capacidad competitiva de la empresa en el mercado entendida como el interés económico en el mantenimiento de la situación de mercado en los dos artículos precedentes, a la propiedad industrial registrada, mientras que en este artículo al igual que en el siguiente se protege la propiedad industrial no registrada, en la que el titular ha preferido proteger la invención o el secreto manteniéndolo en secreto en vez de proteger su ventaja económica a través de la inscripción que conlleva publicidad en el correspondiente registro. El bien jurídico protegido tiene trascendencia social en cuanto que afecta al correcto funcionamiento del mercado que exige el mantenimiento de una libre competencia. Es el secreto de empresa que ha de ser evaluable económicamente, implica ventajas económicas e incluye todos los conocimientos reservados a un círculo limitado de personas, ya que este es el medio del que se sirve un comerciante o industrial para conseguir la exclusividad en el uso de un objeto de interés para su empresa. No son secretos de empresa los conocimientos sobre objetos ilícitos como los métodos para adulterar productos y fabricarlos a menor costo, pues la finalidad del bien jurídico protegido es evitar las situaciones de privilegios obtenidas mediante el empleo de maniobras abusivas, como sería la descrita, de tal modo que el bien jurídico protegido no ampara situaciones ilícitas por muy secretas que sean. Acción típica. Consiste en apoderarse de documentos, soporte informático u otros objetos. El término apoderarse no tiene el mismo significado técnico que en los delitos patrimoniales, pues no exige que el sujeto activo tenga intención de hacer suyos definitivamente estos objetos, de los que, evidentemente lo que le interesa es su contenido, sino tan solo toma conocimiento de estos. Estamos ante un delito de resultado, quedando este producido cuando el sujeto activo se apodera de los documentos, soportes informáticos u objetos con la intención de descubrir los secretos que contengan. No es preciso para la consumación que el sujeto tome conocimientos de tales secretos, por falta de conocimiento, porque estén cifrados por intervención de otras personas o por cualquier motivo. Cabe la tentativa. Bueno, con eso casi concluimos el tema, ahora pasará al grupo que le toque exponer el artículo 231 CPN. Revelación o divulgación de secreto industrial. Buen día, hoy nos toca hablar del artículo 231 CPN. Revelación o divulgación de secreto industrial. El que revelaré o divulgare la invención objeto de una solicitud de patente o un secreto industrial o comercial, en tanto legal o contractualmente obligado a guardar reserva, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Si el secreto se utilizare en provecho propio, la sanción se aumentará hasta una tercera parte de su máximo. Cuando el autor fuere funcionario o empleado público y el hecho se ejecutare en razón de sus funciones, se impondrá además la inhabilitación del respectivo cargo o empleo de 6 meses a 2 años. Bien jurídico protegido. Es el mismo que en el artículo precedente. Está bien hasta ahí, señorita Ramírez. Que le ayude el señor Martínez. Por la condición del sujeto activo es un delito especial que no puede ser cometido por cualquier persona, sino tan solo por quien, habiendo tomado conocimiento lícito del secreto por su situación o actuación en la empresa o en el inciso tercero por el ejercicio de actividades públicas, tengan la obligación legal o contractual de guardar reserva. Son irrelevantes los detalles en relación al motivo por el que el sujeto conoce el secreto, si sigue trabajando o no para la empresa o si en el inciso tercero, sigue siendo o no funcionario o empleado público, siempre que permanezca vigente la obligación legal o contractual de guardar reserva. Se considera secreto industrial o comercial toda información que tenga valor comercial de aplicación industrial o comercial, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca, y las industrias de extracción, transformación y construcción, así como toda clase de servicios que guarde una persona con carácter confidencial, que signifique obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. Ver artículo 177 de Ley de Propiedad Intelectual. Se describe, en el inciso primero, mediante los verbos revelar o divulgar. Revelar significa manifestar a otros algo que ignoraban, mientras que divulgar significa lo mismo que difundir el secreto, siendo conductas prácticamente idénticas, aunque la primera parece dirigirse a un ámbito más limitado de personas que la segunda. Punto es indiferente que se produzca de forma onerosa o gratuita, en todo caso ha de ser una conducta apta para afectar el bien jurídico protegido y por tanto capaz, aunque sea de forma potencial para afectar la capacidad competitiva de la empresa.
En el inciso segundo se sanciona al sujeto activo cuando utilice en su propio provecho la invención u objeto de la solicitud de patente o el secreto. Señorita Barahona, apoya a su compañero en la temática. El delito queda consumado para el supuesto del primer inciso desde que el conocimiento reservado se transmite a otro en condiciones de afectar al bien jurídico protegido, y, como la revelación parece referirse a un caso en el que se transmite tal saber a pocas personas, será necesario acreditar que éstas son capaces de servirse de tal secreto, en contra de su titular, mientras que en el caso de la divulgación, que parece referirse a un número amplio o indeterminado de personas, ese perjuicio para el bien jurídico protegido quedará acreditado por sí mismo. Existe tentativa cuando no se logra la discusión por no ser comprendido el secreto por sus receptores o por cualquier otro motivo. En el caso del inciso segundo basta con que el sujeto activo se sirva del secreto sin que sea necesario acreditar que le reportó provecho. Siendo este el último de los delitos, pretendemos hacer una integración con los tres precedentes, pues sabemos que el derecho penal es la herramienta que se utiliza en los estados modernos para sancionar las conductas consideradas como prohibidas en estos casos. Como se trata de derechos patrimoniales, tienen mayor influencia en el orden privado. Es de hacer notar que dichos derechos han sido reconocidos en el transcurso de la evolución de las sociedades modernas y que con ellas también han cambiado. Prueba de ello es que en el art. 103 de la Constitución Política se reconocen tales derechos, así encontramos leyes especializadas que desarrollan ese contenido, verbigracia la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Marcas y otros signos distintivos, estas de carácter administrativo, ello en conjunto con la sanción penal correspondiente asociada a su vulneración, que están orientadas a proteger o salvaguardar los derechos de los que se ha hecho mención. Es menester acotar que para sancionar conductas vulneradoras de los aludidos derechos, debe cumplirse con una condición objetiva de procesabilidad, pues debe agotarse la vía administrativa antes, de ahí que el derecho penal es la última ratio. Muy bien, pueden tomar asiento. Les agradezco. Gracias por su atención prestada y valioso tiempo.